Modelo de Pickman. No tienes por qué pensar que estoy loco, Elliot, hay muchos otros que tienen prejuicios más extraños que este. ¿Por qué no te ríes del abuelo de Oliver, que no quiere montar en moto? Si no me gusta ese maldito metro, es asunto mío, y de todos modos hemos llegado más rápido en taxi. Habríamos tenido que subir la colina desde Park Street si hubiéramos cogido el coche. Sé que estoy más nervioso de lo que estaba cuando me viste el año pasado, pero no tienes por qué montar un consultorio por ello. Hay muchas razones, Dios lo sabe, y creo que tengo suerte de estar cuerdo. ¿Por qué el tercer grado? No solías ser tan inquisitivo. Bueno, si tienes que oírlo, no sé por qué no deberías. Quizás deberías, de todos modos, porque me escribías como un padre afligido cuando te enteraste de que había empezado a dejar el club de arte y a mantenerme alejada de Pickman. Ahora que ha desaparecido, voy al club de vez en cuando, pero mis nervios no son lo que eran. No sé qué ha sido de Pickman, y no me gusta hacer conjeturas. Podrías haber supuesto que tenía información privilegiada cuando lo dejé, y por eso no quiero pensar a dónde ha ido. Deja que la policía encuentre lo que pueda, no será mucho, a juzgar por el hecho de que aún no saben del viejo local del norte en que alquiló bajo el nombre de Peters. No estoy seguro de poder encontrarlo yo mismo, no es que lo intente, ni siquiera a plena luz del día. Sí, sé, o me temo que sé, porque lo mantuvo. Ahora voy a eso. Y creo que entenderás antes de que termine por qué no se lo digo a la policía. Me pedirían que los guiara, pero no podría volver allí aunque conociera el camino. Allí había algo, y ahora ya no puedo usar el metro ni ya que estamos, ríase usted también, bajar a los sótanos. Debería pensar que usted sabía que no abandoné a Pickman por las mismas razones tontas que lo hicieron mujeres mayores quisquillosas como la doctora Reid o Joe Mainet o Bashworth. El arte morboso no me sorprende, y cuando un hombre tiene el genio que tenía Pickman, me siento honrado de conocerlo, sin importar la dirección que tome su trabajo. Boston nunca tuvo un pintor más grande que Richard Upton Pickman. Lo dije al principio y lo sigo diciendo, y tampoco me desvié ni un centímetro cuando mostró ese Gulfiding. Eso, como recordarán, fue cuando Mainet lo cortó. Ya sabes, se necesita un arte profundo y una profunda comprensión de la naturaleza para crear cosas como las de Pickman. Cualquier chapucero de portada de revista puede salpicar pintura salvajemente y llamarlo una pesadilla o un aquelarre o un retrato del diablo, pero solo un gran pintor puede hacer que algo así asuste de verdad o suene real. Esto se debe a que solo un verdadero artista conoce la anatomía real de lo terrible o la fisiología del miedo, el tipo exacto de líneas y proporciones que conectan con instintos latentes o recuerdos hereditarios de miedo, y los contrastes de color y efectos de iluminación adecuados para despertar la sensación latente de extrañeza. No tengo que decirte por qué un fusel realmente produce un escalofrío mientras que un frontispicio barato de una historia de fantasmas simplemente nos hace reír. Hay algo que esos tipos captan, más allá de la vida, que son capaces de hacernos captar por un segundo. Doré lo tenía. Sain lo tiene. Anne Rowley de Chicago lo tiene. Y Pickman lo tenía como ningún hombre lo había tenido antes o, espero por Dios, lo volverá a tener. No me preguntes qué es lo que ven. Ya sabes, en el arte ordinario, hay una gran diferencia entre las cosas vitales y vivas dibujadas a partir de la naturaleza o de modelos y el camión artificial que los pequeños artistas comerciales enrollan en un estudio desnudo por regla. Bueno, debo decir que el artista realmente extraño tiene una especie de visión que crea modelos, o evoca lo que equivale a escenas reales del mundo espectral en el que vive. De todos modos, se las arregla para obtener resultados que difieren de los sueños de un farsante de la misma manera que los resultados del pintor de la vida difieren de los inventos de un dibujante de la escuela por correspondencia. Si alguna vez hubiera visto lo que vio Pickman, pero no. Aquí, tomemos una copa antes de profundizar más.
Caramba, no estaría vivo si hubiera visto lo que vio ese hombre, si es que era un hombre. Recordarás que el fuerte de Pickman eran los rostros. No creo que nadie desde Goya haya podido poner tanto infierno en un conjunto de rasgos o en un giro de expresión. Y antes de Goya hay que remontarse a los tipos medievales que hicieron las gárgolas y quimeras de Notre Dame y Mont Saint-Michel. Creían en todo tipo de cosas, y tal vez también veían todo tipo de cosas, porque la Edad Media tuvo algunas fases curiosas. Recuerdo que una vez le preguntaste a Pickman tú mismo, el año antes de que te fueras, de dónde demonios sacaba tales ideas y visiones. ¿No te echó una risa desagradable? Fue en parte por esa risa que Reid lo dejó. Reid, como sabes, acababa de empezar con la patología comparativa y estaba lleno de pomposas cosas internas sobre el significado biológico o evolutivo de tal o cual síntoma mental o físico. Decía que Pickman lo repelía más y más cada día, y casi lo asustó hacia el final, que los rasgos y la expresión del tipo se estaban desarrollando lentamente de una manera que no le gustaba, de una manera que no era humana. Hablaba mucho de dieta y decía que Pickman debía de ser anormal y excéntrico hasta el extremo. Supongo que le dijiste a Reid, si mantuvisteis alguna correspondencia al respecto, que dejaría que las pinturas de Pickman le pusieran de los nervios o le atormentaran la imaginación. Sé que yo mismo se lo dije entonces. Pero ten en cuenta que no dejé de admirar a Pickman por algo así. Al contrario, mi admiración por él no dejó de crecer, porque ese Gulfiding fue un logro tremendo. Como sabes, el club no quiso exponerlo, y el Museo de Bellas Artes no lo aceptó como regalo, y puedo añadir que nadie lo compraría, así que Pickman lo tuvo en su casa hasta que se fue. Ahora su padre lo tiene en Salem, ya sabes que Pickman desciende de una antigua familia de Salem y que uno de sus antepasados, un brujo, fue ahorcado en 1692. Adquirí la costumbre de visitar a Pickman con bastante frecuencia, sobre todo después de empezar a tomar notas para una monografía sobre arte extraño. Probablemente fue su obra la que me dio la idea, y en cualquier caso, descubrí que era una mina de datos y sugerencias cuando llegué a desarrollarla. Me enseñó todos los cuadros y dibujos que tenía, incluidos algunos bocetos a pluma que, creo sinceramente, le habrían expulsado del club si muchos de los miembros los hubieran visto. En poco tiempo me convertí casi en un devoto y escuchaba durante horas como un colegial teorías artísticas y especulaciones filosóficas tan descabelladas que lo habrían llevado al manicomio. Mi adoración por el héroe, junto con el hecho de que la gente en general empezaba a tener cada vez menos que ver con él, hizo que se volviera muy confidencial conmigo, y una noche insinuó que si yo era bastante discreto y no demasiado aprensivo, podría mostrarme algo bastante inusual, algo un poco más fuerte que cualquier cosa que tuviera en la casa. Ya sabes, dijo, hay cosas que no valen para Marlborough Street, cosas que están fuera de lugar aquí y que, de todos modos, no se pueden concebir aquí. Mi trabajo es captar los matices del alma, y no los encontrarás en un conjunto de calles artificiales y advenedizas en tierra hecha. Back Bay no es Boston, no es nada todavía, porque no ha tenido tiempo de acumular recuerdos y atraer espíritus locales. Si hay fantasmas aquí, son los fantasmas mansos de una marisma y una ensenada poco profunda, y yo quiero fantasmas humanos, los fantasmas de seres lo suficientemente organizados como para haber visto el infierno y haber conocido el significado de lo que vieron. El lugar que debe amar un artista es el North End. Si algún esteta fuera sincero, soportaría los barrios bajos por el bien de las tradiciones masificadas. Dios, hombre, ¿no te das cuenta de que lugares como ese no solo se crearon, sino que realmente crecieron? Generación tras generación vivió, sintió y murió allí, y en tiempos en los que la gente no tenía miedo de vivir, sentir y morir. ¿No sabes que había un molino en Coast Hill en 1632, y que la mitad de las calles actuales se trazaron en 1650? Puedo mostrarte casas que han resistido 2 siglos y medio y más, casas que han sido testigos de lo que haría que una casa moderna se derrumbara en polvo.
¿Qué saben los modernos de la vida y las fuerzas que la impulsan? Usted llama a la brujería de Salem un engaño, pero apuesto a que mi tatarabuela podría haberle contado cosas. La ahorcaron en Gallows Hill, con Cotton Mather mirando con aire santurrón. Mather, maldito sea, tenía miedo de que alguien pudiera liberarse de esta maldita jaula de monotonía. Ojalá alguien le hubiera echado un hechizo o le hubiera chupado la sangre por la noche. Puedo mostrarte una casa en la que vivió y otra en la que tenía miedo de entrar a pesar de todas sus buenas palabras. Sabía cosas que no se atrevía a poner en esa estúpida Magnalie o en esa pueril Wonders of the Invisible World. Mira, ¿sabes que todo el Norten tuvo una vez un conjunto de túneles que mantenían a ciertas personas en contacto con las casas de los demás, el cementerio y el mar? Que los persigan y los enjuicien en la superficie, sucedían cosas todos los días que no podían alcanzar, y había voces que reían por la noche que no podían ubicar. Vaya, hombre, de cada 10 casas supervivientes construidas antes de 1700 y que no se han movido desde. Apuesto a que en 8 puedo mostrarte algo raro en el sótano. Apenas hay un mes en el que no se lea de obreros que encuentran arcos tapiados y pozos que no conducen a ninguna parte en tal o cual lugar antiguo a medida que se derrumba. El año pasado se pudo ver uno cerca de Hentman Street desde el elevado. Había brujas y lo que invocaban sus hechizos, piratas y lo que traían del mar, contrabandistas, corsarios, y te digo que la gente sabía cómo vivir y cómo ampliar los límites de la vida en los viejos tiempos. Este no era el único mundo que un hombre audaz y sabio podía conocer, Puig. Y pensar en la actualidad en contraste, con cerebros tan pálidos que incluso un club de supuestos artistas se estremece y tiene convulsiones si una imagen va más allá de los sentimientos de una mesa de té de Beacon Street. La única gracia salvadora del presente es que es demasiado estúpido para cuestionar el pasado de cerca. ¿Qué dicen realmente los mapas, los registros y las guías del Norten? Va. A ojo de buen cubero, te garantizo que te llevaré a 30 o 40 callejones y redes de callejones al norte de Prince Street que no conocen ni 10 seres vivos, aparte de los extranjeros que pululan por ellos. ¿Y qué saben esos italianos de su significado? No, Cerber, estos lugares antiguos están soñando maravillosamente y rebosantes de asombro y terror y escapes de lo común, y sin embargo no hay un alma viviente que los entienda o se beneficie de ellos. O, mejor dicho, solo hay un alma viviente, porque no he estado investigando en el pasado por nada. Mira, ¿te interesan este tipo de cosas? ¿Y si te dijera que tengo otro estudio allí, donde puedo captar el espíritu nocturno del horror antiguo y pintar cosas que ni siquiera se me ocurren en Marlborough Street? Naturalmente, no se lo cuento a esas malditas solteronas del club, con Reid, maldita sea, susurrando incluso ahora que soy una especie de monstruo atado al tobogán de la evolución inversa. Sí, Cerber, hace mucho tiempo que decidí que hay que pintar el terror tan bien como la belleza de la vida, así que exploré algunos lugares donde tenía motivos para saber que el terror vive. Tengo un lugar que creo que solo yo y 3 hombres nórdicos vivos hemos visto. No está muy lejos de la ciudad, pero sí de la civilización. Lo elegí por el viejo y extraño pozo de ladrillo del sótano, uno de los que te conté. La cabaña está a punto de derrumbarse, así que nadie más viviría allí, y no quiero decirte lo poco que pago por ella. Las ventanas están tapiadas, pero eso me gusta aún más, ya que no quiero luz natural para lo que hago. Pinto en el sótano, donde la inspiración es más intensa, pero tengo otras habitaciones amuebladas en la planta baja. Es de un siciliano, y lo he alquilado a nombre de Peters. Si te apetece, te llevaré allí esta noche. Creo que disfrutarás de las fotos, porque como he dicho, me he dejado llevar un poco. No es un recorrido muy largo, a veces lo hago a pie, porque no quiero llamar la atención con un taxi en un lugar así. Podemos tomar el autobús en la estación sur hasta Battery Street, y después el paseo no es muy largo. Bueno, Elliot, no había mucho que pudiera hacer después de esa arenga,
salvo evitar correr en lugar de caminar hacia el primer taxi libre que viéramos. Cambiamos al elevado en la estación sur, y alrededor de las 12 bajamos los escalones de Battery Street y caminamos por el antiguo paseo marítimo pasando por Constitution Wharf. No hice un seguimiento de las calles transversales, y todavía no puedo decirte por cuál giramos, pero sé que no fue Greenough Lane. Cuando giramos, fue para subir por el tramo desierto del callejón más antiguo y sucio que he visto en mi vida, con frontones que parecían desmoronarse, ventanas rotas de pequeños cristales y chimeneas arcaicas que se destacaban medio desintegradas contra el cielo iluminado por la luna. No creo que hubiera 3 casas a la vista que no hubieran estado en pie en la época de Cotton Mather, ciertamente vislumbré al menos 2 con un voladizo, y una vez creí ver una línea de techo a 2 aguas del tipo Pregambrel casi olvidado, aunque los anticuarios nos dicen que no queda ninguno en Boston. Desde ese callejón, que tenía una luz tenue, giramos a la izquierda hacia un callejón igualmente silencioso y aún más estrecho, sin luz alguna, y en un minuto hicimos lo que creo que fue una curva obtusa hacia la derecha en la oscuridad. No mucho después, Pickman sacó una linterna y reveló una puerta antediluviana de 10 paneles que parecía condenadamente carcomida. Al abrirla, me condujo a un pasillo yermo con lo que en su día fueron espléndidos paneles de roble oscuro, sencillos, por supuesto, pero emocionantemente evocadores de los tiempos de Andrés y Phipps y la brujería. Luego me llevó a través de una puerta a la izquierda, encendió una lámpara de aceite y me dijo que me sintiera como en casa. Ahora, Elliot, soy lo que el hombre de la calle llamaría bastante duro, pero confieso que lo que vi en las paredes de esa habitación me dio un mal giro. Eran sus cuadros, ya sabes, los que no podía pintar ni siquiera mostrar en la calle Marlborough, y tenía razón cuando dijo que se había dejado llevar. Toma, bebe otro trago, de todos modos lo necesito. Es inútil que intente describirte cómo eran, porque el horror espantoso y blasfemo, y la repugnancia y fetidez moral increíbles provenían de toques simples que van más allá del poder de las palabras para clasificar. No había nada de la técnica exótica que se ve en Sidney Saim, nada de los paisajes transaturninos y hongos lunares que Clark Aston Smith utiliza para helar la sangre. Los fondos eran en su mayoría antiguos cementerios, bosques profundos, acantilados junto al mar, túneles de ladrillo, antiguas salas con paneles o simples bóvedas de mampostería. El cementerio de Coshill, que no podía estar a muchas manzanas de esta misma casa, era una de las escenas favoritas. La locura y la monstruosidad residían en las figuras en primer plano, ya que el arte morboso de Pickman era eminentemente un retrato demoníaco. Estas figuras rara vez eran completamente humanas, pero a menudo se acercaban a la humanidad en diversos grados. La mayoría de los cuerpos, aunque eran aproximadamente bípedos, tenían una caída hacia adelante y un aspecto vagamente canino. La textura de la mayoría era una especie de desagradable gomoso. Uf. Ya los veo. Sus ocupaciones, bueno, no me pidas que sea demasiado preciso. Por lo general, se alimentaban, no diré de qué. A veces se les mostraba en grupos en cementerios o pasadizos subterráneos, y a menudo parecían estar luchando por su presa, o más bien, por su tesoro. Y qué maldita expresividad le daba Pickman a veces a los rostros ciegos de este botín de cadáveres. De vez en cuando, las cosas aparecían saltando por las ventanas abiertas por la noche, o agazapadas en los pechos de los durmientes, mordiéndoles el cuello. Un lienzo mostraba un círculo de ellos aullando alrededor de una bruja ahorcada en Gallows Hill, cuyo rostro muerto guardaba un estrecho parentesco con el suyo. Pero no te hagas a la idea de que fue todo este asunto espantoso de tema y escenario lo que me dejó atónito. No soy un niño de 3 años, y ya había visto cosas así antes. Eran los rostros, Elliot, esos malditos rostros, que miraban lascivamente y baboseaban fuera del lienzo con el aliento mismo de la vida. Por Dios, hombre, de verdad creo que estaban vivos. Ese mago nauseabundo había despertado los fuegos del infierno en pigmento, y su pincel había sido una varita que engendró pesadillas.
Dame ese decantador, Elliot. Había una cosa llamada la lección, que Dios me perdone por haberla visto. Escucha, ¿te imaginas un círculo de cosas sin nombre y con forma de perro en cuclillas en un cementerio enseñando a un niño pequeño a alimentarse como ellos? El precio de un niño cambiado, supongo, ya sabes el viejo mito de cómo la gente extraña deja a sus crías en cunas a cambio de los bebés humanos que roban. Pickman mostraba lo que le sucede a esos bebés robados, cómo crecen, y entonces comencé a ver una relación espantosa en los rostros de las figuras humanas y no humanas. En todas sus gradaciones de morbosidad, entre lo francamente no humano y lo degradadamente humano, establecía un vínculo y una evolución sardónicos. Las cosas perro se desarrollaron a partir de los mortales. Y tan pronto como me pregunté qué hacía con sus propios hijos que quedaban con la humanidad en forma de changelings, mi ojo captó una imagen que encarnaba ese mismo pensamiento. Era la de un antiguo interior puritano, una habitación con vigas pesadas y ventanas enrejadas, un banco y muebles toscos del siglo XVII, con la familia sentada alrededor mientras el padre leía las escrituras. Todos los rostros, excepto uno, mostraban nobleza y reverencia, pero ese reflejaba la burla del foso. Era el de un joven en edad, y sin duda pertenecía a un supuesto hijo de ese piadoso padre, pero en esencia era el pariente de las cosas inmundas. Era su cambiazo, y en un espíritu de suprema ironía, Pickman había dado a los rasgos un parecido muy perceptible al suyo. Para entonces, Pickman había encendido una lámpara en una habitación contigua y me estaba abriendo la puerta cortésmente, me preguntó si quería ver sus estudios modernos. No había podido darle muchas de mis opiniones, me quedé sin habla por el miedo y el asco, pero creo que lo entendió perfectamente y se sintió muy halagado. Y ahora quiero asegurarte de nuevo, Elliot, que no soy ningún mimoso como para gritar ante cualquier cosa que se desvíe un poco de lo habitual. Soy de mediana edad y bastante sofisticada, y supongo que me viste lo suficiente en Francia como para saber que no me asusto fácilmente. Recuerda también que acababa de recuperar el aliento y de acostumbrarme a esas espantosas imágenes que convirtieron la Nueva Inglaterra colonial en una especie de anexo del infierno. Bueno, a pesar de todo esto, la siguiente sala me arrancó un grito real y tuve que agarrarme a la puerta para no desplomarme. La otra cámara había mostrado una manada de demonios y brujas invadiendo el mundo de nuestros antepasados, pero esta trajo el horror directamente a nuestra propia vida cotidiana. Caramba, ¿cómo pintaba ese hombre? Había un estudio llamado Accidente en el metro, en el que una bandada de esas cosas repugnantes subía desde alguna catacumba desconocida a través de una grieta en el suelo del metro de Boylston Street y atacaba a una multitud de personas en el andén. Otro mostraba un baile en Cosh Hill entre las tumbas con el fondo de hoy. Luego había una gran cantidad de vistas de sótanos, con monstruos que se arrastraban a través de agujeros y grietas en la mampostería y sonreían mientras se agazapaban detrás de barriles u hornos y esperaban a que su primera víctima bajara las escaleras. Un repugnante lienzo parecía representar una vasta sección transversal de Beacon Hill, con ejércitos de monstruos mefíticos que se abrían paso como hormigas a través de madrigueras que formaban un panal en el suelo. Se representaban libremente bailes en los cementerios modernos, y otra concepción me conmocionó de alguna manera más que todas las demás, una escena en una bóveda desconocida, donde decenas de bestias se apiñaban alrededor de alguien que sostenía una conocida guía de Boston y evidentemente estaba leyendo en voz alta. Todos señalaban un pasaje determinado, y todos los rostros parecían tan distorsionados por una risa epiléptica y reverberante que casi creí oír los ecos diabólicos. El título de la imagen era, Holmes, Lovell y Longfellow yacen enterrados en Mount Auburn. A medida que me estabilizaba y me reajustaba a esta segunda sala de perversidad y morbosidad, comencé a analizar algunos de los puntos de mi repugnante aversión. En primer lugar, me dije a mí mismo, estas cosas repelen por la absoluta inhumanidad y la cruel insensibilidad que mostraban en Pickman. El tipo debe ser un enemigo implacable de toda la humanidad para disfrutar tanto con la tortura del cerebro y la carne y la degradación de la morada mortal.
En segundo lugar, aterrorizaban por su propia grandeza. Su arte era el arte que convencía. Cuando veíamos los cuadros, veíamos a los propios demonios y les teníamos miedo. Y lo extraño era que Pickman no obtenía su poder del uso de la selectividad o la besarerie. Nada estaba borroso, distorsionado o convencionalizado, los contornos eran nítidos y realistas, y los detalles estaban definidos casi dolorosamente. Y los rostros. No era una mera interpretación artística lo que veíamos, era el mismísimo pandemonium, cristalino en su cruda objetividad. Eso era, por Dios. El hombre no era un fanático ni un romántico en absoluto, ni siquiera intentó darnos la efímera agitación prismática de los sueños, sino que reflejó fría y sardónicamente un mundo de horror estable, mecanicista y bien establecido que vio de manera plena, brillante, directa e inquebrantable. Dios sabe cómo pudo haber sido ese mundo, o dónde vislumbró las blasfemas formas que lo recorrían a trote, a paso ligero y a gatas, pero cualquiera que fuera la desconcertante fuente de sus imágenes, una cosa estaba clara. Pickman era en todos los sentidos, en concepción y en ejecución, un realista minucioso, concienzudo y casi científico. Mi anfitrión me guiaba ahora por el sótano hasta su estudio, y me preparé para ver algunos efectos infernales entre los lienzos sin terminar. Cuando llegamos al final de las húmedas escaleras, dirigió la linterna a una esquina del gran espacio abierto que teníamos delante, revelando el brocal circular de ladrillo de lo que evidentemente era un gran pozo en el suelo de tierra. Nos acercamos y vi que debía tener 1,5 metros de diámetro, con paredes de 30 centímetros de grosor y a unos 15 centímetros sobre el nivel del suelo, una obra sólida del siglo XVII, o estaba muy equivocado. Eso, dijo Pickman, era el tipo de cosas de las que había estado hablando, una abertura de la red de túneles que solían socavar la colina. Observé distraídamente que no parecía estar tapiado, y que un pesado disco de madera formaba la aparente tapa. Pensando en las cosas con las que este pozo debía de estar conectado si las descabelladas insinuaciones de Pickman no habían sido mera retórica, me estremecí ligeramente, luego me volví para seguirlo un escalón más arriba y a través de una puerta estrecha hacia una habitación de buen tamaño, provista de un suelo de madera y amueblada como un estudio. Un equipo de gas acetileno proporcionaba la luz necesaria para trabajar. Los cuadros inacabados en caballetes o apoyados contra las paredes eran tan espantosos como los terminados de arriba, y mostraban los meticulosos métodos del artista. Las escenas estaban delimitadas con extremo cuidado, y las líneas guía trazadas a lápiz revelaban la minuciosa exactitud que Pickman utilizaba para conseguir la perspectiva y las proporciones correctas. El hombre era genial, lo digo incluso ahora, sabiendo todo lo que sé. Una gran cámara sobre una mesa me llamó la atención, y Pickman me dijo que la usaba para tomar escenas de fondo, de modo que pudiera pintarlas a partir de fotografías en el estudio en lugar de llevar su equipo por la ciudad para esta o aquella vista. Pensaba que una fotografía era tan buena como una escena real o un modelo para un trabajo prolongado, y declaró que las empleaba con regularidad. Había algo muy inquietante en los bocetos nauseabundos y las monstruosidades a medio terminar que se veían por todos lados de la habitación, y cuando Pickman de repente descubrió un enorme lienzo en el lado opuesto a la luz, no pude contener un fuerte grito, el segundo que había emitido esa noche. Hizo eco y eco a través de las tenues bóvedas de esa antigua y nitrosa bodega, y tuve que reprimir una oleada de reacción que amenazó con estallar en forma de risa histérica. Creador misericordioso. Eliot, pero no sé cuánto fue real y cuánto fue una fantasía febril. No me parece que la tierra pueda contener un sueño así. Era una blasfemia colosal y sin nombre con ojos rojos y brillantes, y sostenía en sus garras huesudas algo que había sido un hombre, mordisqueando la cabeza como un niño mordisquea un caramelo. Su posición era una especie de agachamiento, y al mirarlo uno sentía que en cualquier momento podría soltar a su presa actual y buscar un bocado más jugoso. Pero, maldita sea, ni siquiera era el diabólico sujeto lo que lo convertía en una fuente inmortal de pánico, ni eso,
ni la cara de perro con sus orejas puntiagudas, ojos inyectados en sangre, nariz chata y labios babeantes. No eran las garras escamosas ni el cuerpo cubierto de moho ni los pies con forma de pezuña, nada de eso, aunque cualquiera de ellos podría haber llevado a un hombre excitable a la locura. Era la técnica, Elliot, la técnica maldita, impía, antinatural. Por mi vida que nunca había visto en ningún otro lugar el aliento de la vida tan fusionado en un lienzo. El monstruo estaba allí, fulminaba con la mirada y mordía y fulminaba con la mirada, y yo sabía que solo una suspensión de las leyes de la naturaleza podría permitir que un hombre pintara algo así sin un modelo, sin un atisbo del inframundo que ningún mortal vendido al demonio ha tenido jamás. Fijado con una cincheta en una parte vacía del lienzo había un trozo de papel ahora muy arrugado, probablemente, pensé, una fotografía a partir de la cual Pickman pretendía pintar un fondo tan horrible como la pesadilla que era realzar. Extendí la mano para desenrollarlo y mirarlo, cuando de repente vi a Pickman sobresaltarse como si le hubieran disparado. Había estado escuchando con una intensidad peculiar desde que mi grito de sorpresa había despertado ecos inusuales en la oscura bodega, y ahora parecía estar asustado, aunque no tanto como yo, más por un miedo físico que espiritual. Sacó una pistola y me hizo un gesto para que me callara, luego salió a la bodega principal y cerró la puerta tras de sí. Creo que me quedé paralizado por un instante. Imitando la escucha de Pickman, me pareció oír un leve sonido de correteo en alguna parte, y una serie de chillidos o balidos en una dirección que no pude determinar. Pensé en ratas enormes y me estremecí. Luego se produjo una especie de estruendo sordo que de alguna manera me puso la piel de gallina, un estruendo furtivo y a tientas, aunque no puedo intentar expresar con palabras lo que quiero decir. Era como si una pesada madera cayera sobre piedra o ladrillo, madera sobre ladrillo. ¿En qué me hizo pensar eso? Volvió a suceder, y más fuerte. Hubo una vibración como si la madera hubiera caído más lejos de lo que había caído antes. Después de eso siguió un agudo chirrido, un galimatías gritado por Pickman, y la descarga ensordecedora de las 6 cámaras de un revólver, disparado de manera espectacular como un domador de leones podría disparar al aire para crear efecto. Un chillido o graznido apagado y un golpe sordo. Luego más rejillas de madera y ladrillo, una pausa y la apertura de la puerta, ante la cual confieso que me sobresalté violentamente. Pickman reapareció con su arma humeante, maldiciendo a las hinchadas ratas que infestaban el antiguo pozo. Dios sabe qué comen, Cerber, sonrió, porque esos túneles arcaicos tocaban el cementerio, la guarida de las brujas y la costa. Pero sea lo que sea, debían de estar escasos, porque estaban desesperados por salir. Supongo que tus gritos los agitaron. Es mejor tener cuidado en estos lugares antiguos, nuestros amigos roedores son el único inconveniente, aunque a veces creo que son un activo positivo por su atmósfera y color. Bueno, Elliot, ese fue el final de la aventura de la noche. Pickman me había prometido enseñarme el lugar, y Dios sabe que lo había hecho. Me sacó de aquel enredo de callejones en otra dirección, al parecer, porque cuando avistamos una farola nos encontramos en una calle medio familiar con hileras monótonas de bloques de viviendas mezclados y casas antiguas. Resultó ser Charter Street, pero estaba demasiado nervioso para darme cuenta de dónde estábamos. Llegamos demasiado tarde para el elevado y caminamos de regreso al centro por Hanover Street. Recuerdo ese paseo. Cambiamos de Tremont a Beacon, y Pickman me dejó en la esquina de Joy, donde me desvié. Nunca volví a hablar con él. ¿Por qué lo dejé? No sé, impaciente. Espere a que llame para pedir café. Ya hemos tomado bastante de lo otro, pero yo necesito algo. No fueron los cuadros que vi en ese lugar, aunque juraría que fueron suficientes para que lo condenaran al ostracismo en 9/10 partes de los hogares y clubes de Boston, y supongo que ahora no te sorprenderá por qué tengo que mantenerme alejado de los subterráneos y sótanos. Fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente.
Ya sabes, el papel enrollado y pegado a ese lienzo espantoso del sótano, aquello que yo creía que era una fotografía de alguna escena que pretendía usar como fondo para ese monstruo. Ese último susto me había sobrevenido mientras intentaba desenrollarlo, y parece que lo había metido en mi bolsillo sin darme cuenta. Pero aquí está el café, tómatelo solo, Elliot, si eres prudente. Sí, ese papel fue la razón por la que abandoné a Pickman, Richard Upton Pickman, el artista más grande que he conocido, y el ser más repugnante que jamás saltó los límites de la vida hacia los abismos del mito y la locura. Elliot, el viejo rey tenía razón. No era estrictamente humano. O había nacido en una extraña sombra o había encontrado la manera de abrir la puerta prohibida. Ahora da igual, porque se ha ido, de vuelta a la fabulosa oscuridad que le encantaba frecuentar. Aquí, encendamos la lámpara de araña. No me pidan que explique o incluso que conjeture sobre lo que quemé. Tampoco me pregunten qué había detrás de ese revoltijo parecido a un lunar que Pickman se empeñaba en hacer pasar por ratas. Hay secretos, ya saben, que podrían haber llegado desde los viejos tiempos de Salem, y Cotton Mather cuenta cosas aún más extrañas. Ya saben lo condenadamente realistas que eran las pinturas de Pickman, como nos preguntábamos todos de dónde sacaba esas caras. Bueno, ese papel no era una fotografía de ningún fondo, después de todo. Lo que mostraba era simplemente el ser monstruoso que estaba pintando en ese horrible lienzo. Era el modelo que estaba usando, y su fondo era simplemente la pared del estudio del sótano con todo detalle. Pero, por Dios, Elliot, era una fotografía de la vida real.